mi cuchita. Acabo de conectar, hijo, en video. ¿Mm? Acabo de conectar en video. Está en Zoom. No, no, en Creciendo en la Torá. Ah, para hacer un directo. Un live, yes. Creo que de nuevo no estoy viendo los comentarios. Shalom, shalom, Dodia, ¿cómo está? Qué rico verla por estos lados, conectada a un nuevo live. Sí, creo que sí estoy viendo los comentarios porque ya me está saludando ahí la Hot Elisheva, Elizabeth Santana. Yo le digo siempre Dodia. Y a su esposo el Dodi, que también nuestro querido primo, también le decimos primo. Pensé que no iba a poder ver los comentarios que se hicieran, pero sí los estoy viendo. No sé qué hice bien, pero sí los veo. Así es que ya comenzamos a conectar. Vamos a esperar un poquito. Yo hoy día me atrasé en conectar. De hecho, había iniciado un video que lo suspendí para corregir unos errores que había generado. E inicié un nuevo video. ¿Ya? Eh, Vamos a ver si conecta alguien más. Vamos a esperar un poquito. Eh, iniciar el video. Me están reclamando porque ya van 18 minutos perdidos y exigen devolución. Ya, Abraham, que ahí por ahí se va a estar conectando. Vemos también que se agrega nuestra Hot Paulina desde Temuco. Un abrazo grande, muchas bendiciones y ya a estas alturas podemos decirnos Hag Sameach, ¿ya? Feliz fiesta de Pesaj, ¿ya? Eh, ya estamos, bueno, ya inició el día 14 del mes de Aviv y un día como hoy en el calendario hebreo teníamos a nuestro Mashiach, Yeshua, celebrando junto a sus Talmidim esta hermosa Moed de Pesaj y de pronto podríamos decir, pero ¿cómo celebrándola hoy, al inicio, si Pesaj se celebra casi al término? Así es, pero justamente Pesaj tiene la particularidad de que podemos la noche anterior, bueno, ahora ya no, pero en ese tiempo sí lo podían hacer, ofrecer un shelamim, al que ellos llamaban Korban Hagigah, ¿ya? Y eso lo tomaban exclusivamente entre el rab con sus talmidim, como grupo cerrado. No es que así lo tuviesen que tomar, ¿ya? Pero así lo acostumbraban tomar, así lo usaban. Y así ellos como grupo, ¿cierto? Como grupo del rap con sus talmidim, podían celebrar el Pesaj todos juntos y a la noche siguiente cada talmid quedaba libre para tomar el Pesaj con su propia familia, ya que es como se toma el Pesaj de acuerdo a las regulaciones, es una cena familiar, ¿ya? Así es que este Shelamim, este Corbán de pacificación, se podía agregar al Pesaj. Se podía tomar, así como hoy, el 14 al inicio de Pesaj, o se podía tomar también durante Pesaj, ya, o sea, el día de mañana, entre las dos tardes, a eso de las 3 de la tarde nuestra, se ofrecía el Corbán del Pesaj, el Cordero de Pesaj, ¿ya?
y además se ofrecía algún corbán de Shelamim, que podía ser un cordero, o un cabrito o un novillo, dependiendo del tamaño de la familia. Una familia numerosa con un cordero, créanme que no les iba a alcanzar. Así es que para que se tomara un Pesaj digno, ya, como llamaban los rabanim, debía haber más abundancia, ¿ya? Y para que esta abundancia se diera, justamente acudían o recurrían a este Shelamim, a este Korban Hagigah, para agregarlo al Pesaj mismo, la noche del Pesaj, y así comer el cordero de Pesaj más este cordero, digamos, o este shelamim, este animalito, que se ofrecía adicionalmente, ¿ya? Ahí entró nuestro Abraham, shalom, shalom, ¿ya? Era el que estaba reclamando que iba a pedir devolución porque está conectado en un ciber, así es que vamos a tener que reembolsarle la navegación en el ciber. Bueno, hoy nos reunimos para tomar un tema muy interesante. Ustedes lo ven ahí en el título, que es Yahweh, ya, Yud Hei Vav Hei, es Yeshua, y Yeshua es Yahweh, ¿ya? Es una pregunta muy interesante que la cristiandad ha debatido por muchísimos, muchísimos años, ¿ya? De hecho, estamos hablando de que en un tiempo de la historia a este debate lo llamaban los debates cristológicos, ¿ya? Ellos los denominaban así, básicamente porque su debate era respecto de si el Cristo en el que ellos creían era completamente un Dios o era completamente humano. Y claro, las opiniones estaban completamente divididas, ¿ya? Hasta que apareció un personaje y dijo que el Mesías es totalmente Dios y totalmente humano. Y ahí con eso él zanjó toda su discusión. Ya no recuerdo en este momento el nombre de ese personaje, déjenme googlearlo, lo pueden googlear ustedes a ver quién lo saca primero. ¿Quién dijo que el Mesías era completamente eh, divino y completamente humano? Y por ahí vamos a encontrar alguna información, ¿ya? Pero esto en realidad parte en ese momento, ¿ya? Donde se discutía en la naturaleza del Mesías, ¿ya? Eh, y claro, en algún minuto se dijo que es 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Estoy viendo justamente páginas cristianas donde comentan eso. Y ahora en realidad nosotros lo que vamos a hacer, yo no quiero discutir con nadie, no quiero contrariar el pensamiento que alguien pudiera tener, porque dentro de este regreso a la Torá existen diferentes posturas, ¿ya? De hecho, si ustedes se fijan, quien regresa a la Torá sabe que la Trinidad ya es algo que no va y que proviene de las triadas capitolinas de Roma, y eso viene desde mucho antes de los conceptos del paganismo, donde estaba, perdón que los nombre, pero para que entendamos de qué estamos hablando, estaba Nimrod, Semiramis y Tamuz, que esa es la primera triada existente. ¿Ya? Claro, nos dice el Francisco, Shalom, Shalom, Charlotte, Ajot, Charlotte, Shalom, Shalom. Nos dice el Francisco que justamente la cristología es una de las ramas de la teología. Sabemos hoy que regresamos a este camino a la Torah, que este concepto de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo proviene originalmente del paganismo y, como les decía, tiene su raíz en estas deidades caldeas, ¿ya? A las que se llamaron inicialmente Nimrod, Semiramis y Tamuz, ¿ya? Siendo Semiramis la madre de estos dos personajes, de Nimrod y de Tamuz, y al mismo tiempo esposa de ambos, hasta donde tengo entendido, al menos de Nimrod, ¿ya? Eh, Todo eso se arrastró en diferentes culturas, en diferentes eh,
lugares del mundo y nosotros vemos este mismo patrón de tres deidades en las que hay una familia, donde hay un padre, una madre y un hijo, ¿ya? Y lo vemos repetido, es la misma plantilla repetida una y otra vez en diferentes culturas, pero con diferentes nombres. Lo vemos en Egipto, lo vemos en la India, lo vemos acá en Sudamérica, o sea, en todos lados existe el mismo concepto de esta triada. Los romanos lo llamaban las triadas capitolinas. Ellos lo que creían en esencia era que si tomaban tres deidades de las que ellos creían, se conseguía un mayor poder dentro de su creencia, ¿ya? Bueno, los romanos, cabe mencionar que ellos tenían deidades para todo, ¿ya? O sea, absolutamente para todo. O sea, imagínense cualquier labor cotidiana y ellos tenían una deidad para esa actividad. O sea, a tal punto que hasta los ladrones tenían una deidad que los protegía exactamente igual como hoy se cree dentro del catolicismo. Bueno, el catolicismo es la extensión del Imperio Romano de otra forma nada más, pero quien crea que el Imperio Romano se destruyó o ya no existe, está equivocado. El Imperio Romano solamente se adaptó a las condiciones, a las necesidades del mercado, por decirlo así. Pero sigue existiendo y sigue funcionando, digamos, y ejerciendo su poder y autoridad, ¿ya? A tal punto, por ejemplo, que hoy día, busquen en YouTube, hay un video en el que un cardenal, él asegura que toda la cristiandad que observa el día domingo como día de reposo, es un grupo de personas que ellos están aceptando y sometiéndose a la autoridad de Roma para cambiar ciertos elementos dentro de las escrituras, porque él justamente en este video reconoce plenamente que es el Shabbat, el día de reposo, y que no existe un solo texto donde este cambio se genere. Así es que él reconoce completamente, no, en realidad no es nada extraño, hay un libro que se llama El Concilio Vaticano II donde hacen exactamente lo mismo, y ellos aseguran haberle cambiado la solemnidad del Shabbat al domingo como día de reposo, pero ellos admiten completamente que es algo que la Iglesia Católica modificó. No, no es algo escritural y eso hoy día nosotros lo tenemos muy claros. Pero dentro de todo este retorno que hay a la Torah, siguen habiendo algunas confusiones, ¿ya? Algunos de de esas tres deidades se han pasado solo a dos. Es un avance, pero todavía no llegamos al uno, que es lo que nos dice la escritura, ¿verdad? Ahora, la idea de este tema es justamente plantearnos este asunto, pero desde una perspectiva legal. La Torá es un documento legal, por donde se lo mire, ¿ya? De hecho, que lo llamen ley, aunque en realidad significa instrucción, no es algo tan feo o tan descabellado. De pronto a nosotros que nos digan esto es ley, como que nos choca un poco, lo sentimos algo duro, algo rígido, y claro, el cristiano que comúnmente dice, no, es que nosotros vivimos por la gracia, que le hablen de ley es chocante, ¿ya? Si nosotros entendemos que Torah en realidad significa instrucción, puede cambiar en alguna forma el sentido para un cristiano, pero técnicamente Torah en realidad sí es ley, ¿ya? Y tiene todo un contexto legal, ¿ya? Y de hecho, si nosotros miramos al Mashiach, cuando a él le preguntan cuál es el más grande mandamiento, ¿ya? Él justamente recita el Shema, ¿ya? Pero él lo recita como el primero y más grande mandamiento, ¿ya? Dice, el primer y más grande mandamiento es este, dice, y comienza a decir, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, ¿ya? ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. Eso es lo que él dijo, ¿verdad? Les dijo, oye Israel, el Eterno, nuestro Elohim, el Eterno es uno, ¿ya? Y amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿ya? Este, dijo, es el más grande mandamiento y el segundo, dijo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad es que él no está diciendo nada distinto, no está diciendo nada que la gente no supiera en ese tiempo, ¿ya? Pero él lo que está haciendo, si nosotros nos fijamos en detalle, lo que está haciendo es mostrar
cómo es que está estructurada la legalidad de la Torá. Shalom, shalom. Víctor Asensio, ¿cómo está? Eh, la Torá, al igual que todas las leyes, está categorizada, dividida y subdividida. ¿Ya? Cuando el Mesías dice de estos dos dependen toda la Torá y los Nevi'im y los profetas, ¿ya? No está diciendo nada extraño, no está aboliendo nada, está dando solamente el orden estructural de la Torá, ¿ya? Si nosotros miramos, lo más grande que hay de forma general es el amor, ¿ya? El amor de una forma genérica, amplia, ¿ya? No pensemos en amor de padre, en amor de pareja, no pensemos en esos conceptos más griegos, ¿ya? Pensemos básicamente en el amor como tal, ¿ya? Eh, Cabe destacar que nuestro amor humano tiene un problema. Nuestro amor humano tiene un defecto que se llama reciprocidad, ¿ya? El amor humano necesita eh, recibir, o sea, yo amo, tú me amas. Yo amo, yo te amo, tú me amas. Y estamos así con ese feedback, ese va y viene. Pero si yo de pronto te amo, tú no me respondes. Yo insisto, te amo, no me respondes. Es que yo te amo, no hay respuesta. Entonces yo te dejo de amar, porque tú ya no me amas. ¿Ya? Así es como el ser humano ve el amor. O sea, necesita esa retroalimentación de que el amor va y viene, va y viene. Pero el amor del Eterno tiene una característica que en el amor humano no existe, ni siquiera en el amor de padres, ¿ya? Y es que el amor del Eterno fluye en una sola dirección y el Eterno solo ama incondicionalmente y sin medida, ¿ya? Si hay algo que nosotros no podemos hacer es hacer que el Eterno deje de amarnos. Y de verdad, si alguien dice, pero es que ¿cómo? Si Él va a castigar a los pecadores y los va a destruir. Sí, es cierto. Así es que imagínense todo lo que Él va a sufrir cuando deba hacer eso, porque está destruyendo a gente que él ama, pero gente que tomó una decisión de no estar de su lado y de estar dentro del bando o del grupo de aquellos que iban a ser destruidos. ¿Ya? Yo la verdad es que cuando intento imaginar eso, eh, es complejo, es algo complejo, porque el amor del Eterno es algo tan inmenso que lamentablemente en el cristianismo se utiliza como recurso para desobedecer. ¿Ya? Claro, o sea, podemos decir, el Eterno me ama tanto que me perdona todo lo que hago. Y yo cuánto lo amo que no he decidido obedecerlo en vez de estar haciéndolo, hacerlo sufrir finalmente, porque Él sabe que me va a terminar destruyendo a causa de mi desobediencia, porque yo amé más las tinieblas que la luz. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes esa situación como padres. ¿Ya? Miren, el Víctor me dice que está con su esposa. Shalom, shalom también. Arajot Elisheva. También se llama Elisheva, igual que la Dodia, igual que la prima Elizabeth. ¿Ya? Pero bueno, todo esto que les comento es solamente para que vamos dimensionando más o menos los ribetes y las características del tema que vamos a hablar, ¿ya? Si nosotros vamos a analizar esto, no lo podemos analizar desde la perspectiva de lo que nos parece. Porque lo que nos parece, de verdad, créanme que va a estar muy, muy equivocado. Si es que lo contrastamos con la legalidad de la Torá, de las escrituras. ¿Ya? Está escrito que quien no dice conforme a la Torá y al testimonio, o sea, a los profetas, es porque no le ha amanecido. O sea, para nosotros en chileno diríamos, no tiene idea de lo que está hablando. ¿Ya? Por decirlo en una de las formas, en uno de los chilenismos que lo diríamos, ¿ya? Así es que el tema de hoy vamos a hablar entonces, decíamos, acerca de si el eterno Yahweh, ¿cierto? Es Yeshua y Yeshua es Yahweh, ¿ya? Eso es lo que vamos a dilucidar en esta noche, ¿ya? Para comenzar necesitamos eh, estar de acuerdo en dos puntos, ¿ya? Ahora, independiente de la forma en que cada uno de ustedes nombra al Mesías o nombra al Eterno, porque estamos hablando de que hay quienes defienden que Yeshua no se dice Yeshua, se dice Yeshua o Yahoshua o Yehoshua, hay una cantidad de posturas al respecto, que no vamos a comentar ni vamos a entrar en ese asunto, ¿ya?
lo mismo que para el Eterno. Hay algunos que decimos es Yahweh, ¿ya? Otros dicen no es Yahweh, es Jehová, ¿ya? Otros dicen que es Yahú, ¿ya? Otros dicen, no me recuerdo el otro, hay otra forma más, pero hay otra forma que no recuerdo en este momento, ¿ya? Pero hay otra forma más, pero en el fondo es las diferencias de cómo cada quien cree que se deben pronunciar los nombres correctos para el Eterno y para su Mesías, ¿ya? No vamos a entrar en ese tema, así es que primero vamos a dejar ese tema a un lado, como les digo. Y lo que sí tenemos que estar completamente de acuerdo, ¿ya? Es que toda la Torah está plenamente vigente, ¿ya? Ese es un primer tema muy relevante dentro de esto, ¿ya? Si creemos que la Torah está plenamente vigente, ¿ya? Eh, ya tenemos un paso avanzado para poder entendernos, porque vamos a analizar desde una perspectiva legal, ¿ya? Así es que debemos entenderlo legalmente, ¿ya? Y el siguiente punto es que el Eterno no contradice ni quebrantaría su propia Torah, ¿ya? Si alguien no está totalmente de acuerdo en que la Torah está plenamente vigente, bueno, es asunto suyo, pero creo que sí estará de acuerdo en que el Eterno no va a contradecir ni va a quebrantar su propia Torah, ¿ya? Por lo menos en este segundo punto debemos estar completamente de acuerdo, porque sabemos y creemos que el Eterno no es hombre para que mienta, ¿ya? Él conoce el dicho, de hecho él dice, yo anuncio el fin desde el principio, ¿ya? Así es que él conoce absolutamente todo, o sea, todo está bajo su total, completo y pleno control, ¿ya? Así es que si alguien piensa que de alguna forma el Eterno se equivocó, ¿ya? Se confundió respecto de alguna mitzvah que dio y después dijo, no, en realidad esta mitzvah no debió haber sido así, mejor modifiquémosla, arreglémosla, hagámosle un ajuste. No, eso es un tremendo problema, ¿ya? Y es un tremendo problema básicamente porque es alguien que está asegurando que el Eterno se equivoca, que el Eterno comete errores. Y no sé ustedes, pero yo por lo menos creo que el Eterno no se equivoca. Y más bien quienes nos equivocamos somos nosotros, que comenzamos a decidir, a definir o a asegurar cosas sin considerar lo que Él mismo dice. Así es que, como les digo, lo que vamos a hacer hoy es justamente considerar qué es lo que Él dice respecto de sí mismo para poder entenderlo desde una perspectiva, espero que sea lúdica, ¿ya? Para que podamos comprenderlo bien, ¿ya? Bueno, aclarados estos dos puntos, y si estamos de acuerdo en ellos, ya podemos comenzar a avanzar, ¿ya? Vamos a comenzar diciendo que, y creo que todos coincidimos en esto, que el Eterno, Yud Hei Vav Hei, al que comúnmente se conoce como el Padre, ¿ya? Es el esposo de Israel, ¿ya? No sé si alguien piense diferente, pero por lo menos todas las veces en la Escritura se nos menciona que el Eterno es el esposo, ¿ya? El esposo de Israel, que Israel es la esposa, ¿ya? Si quieren confirmar esto, lo podemos revisar ahí en el profeta Yirmeyá, en el profeta Jeremías, en el capítulo 3, 14, capítulo 3, verso 14, donde dice, regresen hijos que se han revelado, dice Yud-Hei Vav-Hei, porque yo soy un amo, ¿ya? Un Adón, en algunas traducciones dice un esposo, ¿ya? Yo los tomaré, uno de la ciudad, dos de la familia, y los traeré a Sión. Una promesa profética, pero donde el Eterno se está mostrando a Israel, está recordándole que Él es el esposo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros miramos la entrega de la Torá en el monte Sinaí, nosotros vemos ahí justamente que el Eterno lo que está haciendo con Israel es un contrato matrimonial, que de hecho es llamado la Ketuvá. La Ketuvá es el contrato matrimonial, ¿ya? Cuando en una boda judía un matrimonio obviamente contrae estas nupcias, se genera una ketubá, un contrato matrimonial en el que se especifican todos los compromisos de ambas partes, ¿ya? Lo que cada quien compromete, lo que cada quien ofrece, y
y si es que se quebranta este pacto, esta ketubá, este contrato, ya estamos hablando entonces de un posible divorcio. ¿Ya? Es interesante de pronto aclarar que la carta de divorcio, que todos conocemos y hemos escuchado acerca de la carta de divorcio, es un recurso, pero al cual el esposo no está obligado a asumir o a tomar, ¿ya? Un esposo puede decidir perdonar, 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 pero de pronto ya cuando se cansó, extiende la que tú va, o sea, perdón, la que tú va, extiende el get, que es la carta de divorcio, y ya finalmente da el divorcio, pero no está obligado a divorciarse de su esposa, ¿ya? De hecho, de acuerdo a la Torá, una mujer adúltera que es sorprendida en adulterio incluso puede llegar al apedreamiento junto con su amante, ¿ya? Pueden ser ambos destruidos. Pero está este recurso intermedio, porque por una parte tenemos el perdón y aceptar la situación, ya intentar que se modifique y que cambie, pero está la posibilidad de perdonar. Está como una instancia intermedia, ¿verdad? La de extender este get para hacer el divorcio, ¿ya? Y está como una última instancia ya más radical y más fuerte, la del apedreamiento, ¿ya? Estamos hablando en el contexto de lo que dice la Torá. No estoy diciendo que hay que andar apedreando a una esposa infiel, ¿ya? Estamos hablando de lo que la Torá plantea como medidas, ¿ya? El profeta Yirmeyá nos habla acerca de esta esposa, ¿cierto? Si ustedes leen ahí al profeta Yirmeyá, Jeremías, se van a dar cuenta que nos habla acerca de una esposa que adultera constantemente, que le es infiel a su esposo, que es algo recurrente, ¿ya? Entonces es una situación ya agotadora para el esposo, donde aquí nos plantea que el esposo es el eterno, Yud Hei Vav Hei, ¿cierto? Al que comúnmente se le llama el Padre, ¿ya? Ahora, en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, en hebreo eso es Melahim Aleph para Primera de Reyes y Melahim Bet para Segunda de Reyes. En Primera de Reyes 11, ya en el capítulo 11, podemos encontrar cuando ya el Eterno, hastiado, cansado de esa situación de infidelidad por parte de Israel, le da carta de divorcio. Y en Melahim Bet, en Segunda de Reyes 17, encontramos más acerca de este contexto, ¿ya? Esto fue dado en el tiempo de Shlomo Amelech, el rey Salomón, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que sucedió? Sabemos que Shlomo fue uno de los reyes, fue él en realidad no fue uno, fue el rey más sabio que tuvo Israel alguna vez en su historia, ¿ya? Esto, producto obviamente del ofrecimiento del Eterno, que le dijo que pidiera lo que quisiera y que él se lo iba a conceder. Y Shlomo, en vez de pedir riquezas, pidió, sabiduría. Denme un segundito para responder. Sí, queda grabado. Me están preguntando si es que este video va a quedar grabado para poder, eh, para poder revisarlo después. De nuestro José Manuel, ahí va cuando revise el video, un saludo para usted también. Eh, Cuando Shlomo Amelech pide sabiduría, le es concedida sabiduría, pero con el tiempo Shlomo Amelech comenzó a desvirtuarse en su adoración hacia el Eterno, ¿ya? Y, y vemos que llevó a Israel a caer en idolatría, ¿ya? ¿Por qué Israel llegó a caer en idolatría? Bueno, sabemos que Shlomo Amelech comenzó a tomar muchas esposas y estas esposas eran muchas esposas que no eran del pueblo de Israel y comenzó a dejarse llevar por estas esposas que comenzaron a pedirle autorización y a convencerlo para poder continuar con sus prácticas idolátricas, sus prácticas paganas, ¿ya? Y Shlomo Amelech se vio superado
por estas mujeres, por estas sus esposas, ¿cierto? Que lo arrastraron, ¿ya? Hacia la idolatría y él a su vez arrastró a Israel hacia la idolatría, ¿ya? Así es que en ese tiempo de Shlomo Amelech, el reino fue dividido y 10 tribus de Israel se fueron a la dispersión, al galut o al exilio, ¿ya? Ahora, esto la verdad es que estaba profetizado desde el libro de Devarim, cuando Devarim es el libro de Deuteronomio, cuando Moshe está haciendo su discurso previo a morir, que es el libro de Devarim, ¿ya? Y está despidiéndose del pueblo de Israel y les está recordando toda la Torah que deben observar y cómo deben hacerlo y los aspectos más importantes, y que si ustedes se fijan le da muy fuerte al concepto de la idolatría, no en ninguna forma, aléjense de eso, pero al mismo tiempo viene y les profetiza que ellos se van a ir, van a ser dispersados, se van a ir en pos de otros dioses, que van a adorar a dioses que ni ellos ni sus padres conocieron y todavía ni siquiera han entrado a la tierra de Canaán. Entonces, él ya les está anunciando lo que está por venir, ¿ya? Ahora, cuando él les anuncia esto, tal vez ellos no entendieron de lo que estaba hablando Moshe. Pero en definitiva con los años ellos se terminaron dando cuenta de lo que hablaba Moshe, ¿ya? Y era de este galut, de esta dispersión de la diáspora del pueblo de Israel a causa de su idolatría, ¿ya? 10 de las tribus se fueron a la dispersión, queda solamente, y por amor a David, a David Amelech, al rey David, el Eterno dice, por amor a mi siervo David conservaré a la tribu de Yahudá, a la tribu de Judá, ¿ya? A la tribu de Yahudá se le adosa la tribu de Benjamín, ¿ya? Que es en cierta forma absorbida. De hecho, cuando la tribu de Benjamín se adosa a la tribu de Yahudá, como que pierde cierta identidad, ¿ya? Si ustedes miran ahí el relato de Hadassah, de la reina Esther, justamente Mordejai, él es de la tribu de Benjamín, ¿ya? Y pese a ser de la tribu de Benjamín, a él se le llama Mordejai el Yahudí, Mardoqueo el judío, ¿ya? Así es que ahí vemos cómo ya el concepto de judío ya no está relacionado con tribus, sino más a un concepto de qué es lo que se cree, ¿ya? Y como Mordejai era totalmente rebelde de las autoridades humanas, si es que se anteponían a la autoridad del Eterno, él no la respetaba y estaba dispuesto incluso a morir y a cualquier castigo que le fuese infringido, solo por no estar dispuesto a inclinarse, ¿verdad?, ante una autoridad que quería que le adorara o le reverenciara como si se tratara de Elohim, ¿ya? Así es que luego, ¿ya? Tenemos también, bueno, hay 13 tribus, porque la tribu de Leví no está contada dentro de las 12, ¿ya? Pero existe también como tribu. Y la tribu de Leví, que en algún minuto también se va a la dispersión, al Galut, regresa, porque se da cuenta que en el Galut, en este segundo templo, o un templo no reglamentario, por decirlo así, que fue construido en las tierras de Samaria, ¿ya? Y fue construido solamente para que los de la dispersión no bajaran hasta Jerusalén para ir al Mishkan, ¿ya? Se les construyó un templo alternativo. Si ustedes miran el relato de la mujer samaritana, ¿ya? Es un relato completamente hebreo, completamente israelita, o sea, están hablando de un contexto histórico que no sabe todo esto, no tiene idea de lo que está hablando y encuentra que es solamente una gentil, una mujer gentil que conoció al Mesías y que se vio encantado por la maravilla de todas las cosas que él hablaba. Pero la verdad es que es todavía más profundo, porque esta mujer samaritana era israelita, ya, de la diáspora, del Galut, ¿verdad? De la dispersión. Y cuando se genera esta conversación, ella le dice a Mashiach, le dice, ¿dónde debemos adorar? Porque ustedes dicen que se debe adorar aquí en Jerusalén, en este monte, y nuestros padres dicen que se debe adorar allá en Samaria. Entonces ella le dice, ¿dónde se debe adorar? De lo que está hablando ella es justamente de este otro templo alternativo en el que lo que se hacía en realidad era idolatría, ¿ya?
Ellos tenían sus sacerdotes, tenían sus oficios religiosos, pero también tenían sus dioses. Y ellos decían que esos dioses que se habían levantado, ¿ya? Que habían ídolos, habían becerros, ¿ya? Eran Yud-Hei, Vav-Hei, eran el Eterno. ¿Ya? Eso era algo muy aberrante, pero pensemos que dentro del contexto histórico de un pueblo, no toda la gente, no todo el pueblo es conocedora. Por eso, si ustedes se fijan, el Mesías habla mucho acerca de los pastores, ¿ya? Los roim, que son los que guían al pueblo. Y el pueblo son ovejas que solamente siguen lo que estos roim, estos pastores, le enseñan, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el pueblo en ese momento, en el Galut, en la dispersión, se dejó guiar por estos malos roim, estos malos pastores, que solo alejaron más todavía al pueblo de su Elohim verdadero, ¿ya? Entonces esa conversación que tienen ellos tiene todo ese contexto, por eso ella habla acerca de un Mesías. Miren, vean en la cultura que ustedes quieran. Vean en la cultura que ustedes quieran, en los griegos, en los mayas, en los incas, en los aztecas. Ninguna cultura pagana tiene un Mesías. Nadie tiene un Mesías, nadie espera un Mesías, porque ninguna cultura necesita un Mesías. ¿Ya? Las culturas paganas solamente tienen dioses o Elohim a los que sirven, a los que adoran y en muchas culturas con mucho miedo, ¿ya? Al punto de estar dispuesto a ofrecer a sus propios hijos en sacrificio para apaciguar la ira de sus dioses, ¿ya? Entonces, claro, o sea, si nosotros entendemos acá y vemos a una mujer de Samaria, una mujer samaritana que está pidiendo o preguntando más bien acerca del Mesías, o le dice a los hombres, le dice que ha encontrado el Mesías, que ahí está el Mesías. ¿Qué Mesías? Si los gentiles no tenían un Mesías. Cuando hablo de gentiles hablo de Goim, de naciones, de pueblos, ¿ya? Pero recordemos que al pueblo de Israel en la dispersión también era considerado Goy, era considerado gentil, ¿ya? Aunque fuese parte de Israel, estaban fuera de pacto, así es que ahora eran Goim. Y ya no había diferencia entre ellos y el resto de los Goim. Eran Goim solamente, eran gentiles, ¿ya? Entonces, no sé si hasta aquí vamos claros, ¿ya? Si me comentan si se está escuchando bien o si está claro o queda alguna duda, sería bueno para que podamos interactuar con el tema, ¿ya? Pero solamente estoy intentando contextualizar la situación para que vamos entendiendo la razón por la que a Israel se le dio carta de divorcio y la situación en la que quedó luego de la carta de divorcio, ¿ya? La Torá prohíbe a una mujer que se le da carta de divorcio, eh, prohíbe que el esposo que dio carta de divorcio la reciba de vuelta, ¿ya? Esto es como una generalidad. A ver, la carta de divorcio es, o get, que es el nombre en hebreo, el get es un documento que se extiende para hacer un término de la relación matrimonial, ¿ya? Por ejemplo, si una pareja se casa, ¿ya? Contraen matrimonio, pero de pronto el esposo considera que en ella hay alguna situación inmoral de parte de ella o hay algo que no permite que la relación se afiate correctamente, ¿ya? Que no pueden avanzar a causa de esta situación y ya definitivamente esa situación no es superable, ¿ya? El esposo le extiende la carta de divorcio, o sea, tiene esa instancia, esa oportunidad de extender la carta de divorcio para liberarla a ella de él y él liberarse a su vez de ella, ¿ya? ¿Qué implica esto? Si la carta de divorcio, el get, es generado a raíz de alguna de estas situaciones, ya como algo que no hubo fiato en este matrimonio, en esta pareja, se extiende la carta de divorcio, ella se va, él ya no la puede recibir de vuelta, o sea, ya no se puede arrepentir de darle carta de divorcio, ¿ya? Es la decisión de la carta de divorcio debe ser muy sentada, muy pensada, muy concienzuda, porque una vez que le da carta de divorcio, la Torah le prohíbe recibir a esta esposa de vuelta, ¿ya? En ningún caso la puede recibir, ¿ya? Le dio carta de divorcio y ella está libre de él,
él libre de ella, desconectados, terminó la relación, ¿ya? Ella, por su parte, en esta instancia puede casarse, no tiene ningún problema en casarse. Pero si la carta de divorcio es extendida a razón o a causa de adulterio por parte de ella, ¿ya? Eh, Además de no poder recibirla de vuelta como esposa nuevamente, ella está prohibida a casarse nuevamente, ¿ya? O sea, esto limita muchísimo a la mujer como una mujer infiel, ¿verdad? La limita, ¿ya? Y la deja en esa condición de desprotección total, ¿ya? Donde no puede regresar a su esposo no la puede recibir y nadie se puede casar con ella. Y si alguien se casa con ella, comete adulterio, ¿ya? O sea, eso es muy importante que lo entendamos porque es fundamental entender esa legalidad de la Torah para también poder dilucidar el tema que hoy nos convoca, ¿ya? Ahí en el mismo profeta Yirmeyá, en el capítulo 3, verso 20, dice, pero como una mujer infiel que traiciona a su esposo, tú, casa de Israel, me has traicionado, dice Yud Hei Vav Hei, ¿ya? O sea, está hablando acerca de la traición de esta mujer de Israel al irse en pos de otros Elohim, de otros dioses, ¿ya? Es interesante el concepto de la palabra Elohim, pero, eh, pero resulta que, a ver, no vamos a abordar el concepto de Elohim en este minuto, que sería muy interesante que se entienda, pero de pronto en otro video podemos abordarlo. Ya es un tema bastante más cortito, pero muy profundo. Pero que no vamos a considerar en este momento, ¿ya? Así es que cuando digo Elohim, tengan claro que estoy hablando acerca de deidades, ¿ya? Voy a aclarar cuando me esté refiriendo al Eterno como el único Elohim verdadero, ¿ya? Pero que eso es lo que marca la gran diferencia, ¿ya? Así es que Israel se fue en pos de otros Elohim, ¿ya? De otras deidades, ¿cierto? Y deidades que deidades que ellos adoraron en la forma en que los pueblos adoraban a sus deidades, ¿ya? Es decir, que en algún momento Israel llegó a quebrantar la mitzvah de no pasar a sus hijos por fuego y sí ofreció a sus hijos en fuego, ¿ya? O sea, los ofreció como holocausto, como sacrificio, ¿ya? Eh, Ahora, el hecho y el concepto de que Israel, a causa de esa idolatría, de esa, eh, de ese engaño que cometió en contra del Eterno, ¿ya? Haya recibido esta carta de divorcio y que entendamos todos los alcances que tiene una carta de divorcio, es totalmente fundamental, les decía, porque aquí comienza un lío legal para quienes piensan que existe un padre y un hijo, ¿ya? ¿Por qué empieza un lío legal? Bueno, yo creo que ya comienzan a vislumbrar un poco de hacia dónde va el asunto. Si leemos ahí nuevamente en Yirmeyá, profeta Jeremías 3.1, es uno de los profetas que más habla acerca, junto con el profeta Oseas, es uno de los que más habla acerca del engaño del pueblo de Israel, de cómo se fue, cómo nuestros padres, porque somos nosotros los del Galut, los de la dispersión, y cómo nuestros padres se fueron en pos de otros dioses, de otros Elohim, ¿ya? Cómo nuestros padres cometieron eso y abandonaron al Elohim verdadero, a Yud Hei Vav Hei, ¿ya? Ahí en Yirmiyah 3.1 nos dice: si un hombre se divorcia de su esposa y ella lo deja y se casa con otro hombre, entonces, si el primero se casa con ella otra vez, la tierra estará completamente profanada. Ayer está aludiendo justamente a Devarim, a Deuteronomio 24, ¿ya? Del 1 al 4, ¿ya? Donde se nos habla acerca de la imposibilidad de recibir a una mujer que está con carta de divorcio, ¿ya? Entonces, nosotros vemos acá la siguiente situación. Tenemos, tenemos en la Torá
una instrucción legal muy específica, muy clara, ¿ya? Pero luego, en el Brit Hadashah, pareciera haber ciertas contradicciones lógicas de acuerdo a la Torá, ¿ya? Eh, cuando, cuando Rav Shaul, el apóstol Pablo, el rabino Shaul, Pablo, en realidad Shaul siempre fue su nombre, Pablo fue un engaño de los traductores para hacernos creer que él había pasado de ser judío a ser cristiano, así que también había cambiado su nombre de un nombre judío a un nombre cristiano, pero en ninguna parte de la escritura existe una orden para que Shaul cambiara su nombre. Así es que solamente es un argumento lingüístico donde antes de caer del caballo, ¿cierto? En este camino a Damasek, a Damasco, él es llamado Shaul o Saúl todavía, o Saulo, ¿ya? Y después de ese episodio, cuando él conoce al Mashiach y comienza a ser un seguidor suyo, él cambia su nombre porque se volvió al cristianismo. Eso es solamente para que en nuestra mente imaginemos que ocurrió un cambio, pero en realidad jamás hubo un cambio. Rav Shaul nos comenta en su carta a la Kehilá de Corinto, en la primera carta a los Corintos, ahí en el 739, él está hablando acerca de la Torá, pero en otro contexto, no está hablando acerca de este asunto. Él dice, la mujer está obligada a su marido por el tiempo que él viva, pero si el marido muere, ella está libre para casarse con quien quiera, ¿ya? Con tal que él sea un creyente en el Adón, lo agrega él como pensamiento y comentario personal, ¿ya? Como midrash podríamos decirlo, ya, de Rav Shaul, donde él está explicando una situación legal, ya, dentro de una relación de pareja, una relación humana, ¿verdad? Pero él nos deja aquí un precedente muy claro respecto de cómo se interpretaba la Torá al respecto, ¿ya? Cuando el esposo muere, ¿ya? Si la esposa tiene get, ya carta de divorcio a causa de adulterio, con la muerte del esposo también se extingue el get, se extingue la carta de divorcio y ahora esta mujer que estaba impedida de casarse puede casarse nuevamente porque ella es libre de la sentencia del get, de la carta de divorcio. ¿Ya? ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, ¿qué rol juega esa interpretación dentro de esto? ¿Ya? Cumple un rol muy importante, porque resulta que cuando viene el Mashiach, como en su rol de Mashiach, del Mesías, ¿cierto? Viene por Israel, él dentro de su ministerio, él aclara muchas cosas que de pronto muchos no entienden o no han entendido. Porque, por ejemplo, cuando él habla y él dice, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿de qué está hablando? A qué se refiere con eso? O sea, podríamos cuestionarnos y pensar, o sea, entonces no vino al pueblo judío. No, él dice que no. Él dijo, de hecho, él dijo, los que están sanos no necesitan de un doctor. Son los enfermos los que necesitan de un doctor. ¿Ya? O sea, ¿de qué nos está hablando? ¿Ya? Y este también es un tema que es muy interesante de entender. ¿Ya? Cuando a Israel se le da carta de divorcio, lo que el Eterno hace primero es fragmentar Israel, separarlo en dos. El reino del norte, que es el que se va a la dispersión, ¿ya? La casa de Efraín, ¿ya? O también llamado en algunas ocasiones Israel, reino de Israel, ¿ya? Y la casa de Yahudá o reino del sur, que es también siempre llamado como reino de Judá o de Yahudá, ¿ya? Y él hace primero esta separación y después viene y le da carta de divorcio solamente al reino del norte, ¿ya? El reino del norte el que está con carta de divorcio, el reino del sur sigue en casa, no tiene carta de divorcio, ¿ya? Aunque también fue adúltera la casa de Yahudá, también fue adúltera dentro de todo esto. De hecho, en la Haftará de la parashá de la semana pasada de Zav, vimos en la Haftará cómo el pueblo de Israel también cometió adulterio, también se fue en pos de otros Elohim, pero aún así el Eterno, por amor a su siervo, al rey, a David Amelech,
¿cierto? Es que conservó, aún así hizo vista gorda con la casa de Yahudá y conservó la tribu de Yahudá sin mandarla a la dispersión, al galut, ¿ya? Eh, Ahora, cuando el Mesías viene, él viene a cumplir con una profecía. ¿Ya? Bueno, en realidad cumple con varias profecías, pero para este efecto hay una profecía donde el Eterno dice que él dividió un olivo, lo dividió, lo separó al estrépito, ¿cierto? Dice, lo fragmentó, lo separó en dos, dividió en dos ramas, ¿ya? Ahí nos habla acerca de la casa de Yahudá y la casa de Efraín, o del reino del norte, del reino de Israel, ¿ya? Eh, pero dice que luego lo iba a unir nuevamente y ambas ramas iban a ser una sola vara nuevamente en la mano del Eterno, ¿ya? Eso es tremendo. Y por muchos siglos tuvo confundidos a los estudiosos de Torá, a los sabios de Torá de su tiempo, porque ellos decían, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo podría hacerlo? Si la Torá le prohíbe al esposo recibir a la mujer que tiene carta de divorcio y el reino del norte está con carta de divorcio. ¿Cómo va a poder regresar? Eso es imposible. Por otra parte, decían ellos, eso fue a causa de adulterio, si es que nadie se puede casar con esta mujer que fue el que recibió la carta de divorcio, ¿ya? Eh, pero aún así estaba la profecía, aún así se conservaba ese concepto y no se lograba entender cómo. Cuando viene el Mesías, él viene y se nos dice en el Brit Hadashah claramente que él vino a anular el acta de decretos que pesaba en nuestra contra. Y por muchos años, tal vez por muchos siglos, ya un par de siglos, varios siglos en realidad, la cristiandad asumió que lo que había sido abolido ahí en el madero había sido la Torá. Pero hoy entendemos que no fue la Torá lo que fue abolido. Entonces, ¿cuál es esa acta de decretos que pesaba en nuestra contra? Bueno, esa acta de decretos es el get, es la carta de divorcio, que nos impide regresar al esposo, impide que el esposo nos vuelva a tomar y también impide que esta mujer que tiene carta de divorcio pueda casarse nuevamente. ¿Ya? Entonces, para quienes creen que existe un padre y que existe un hijo, tienen un lío legal entre manos muy grande y yo también lo tuve, porque en algún minuto, como no entendía esto, yo decía, pero es que ¿cómo puede ser? Yo pensaba lo mismo, decía, ¿cómo puede ser que venga un hijo y se case con la esposa de su padre, quebrantando la Torá que prohíbe a un hijo tomar como esposa la esposa de su padre? ¿Ya? Aún así, si esta esposa de su padre no es su madre, es solamente su madrastra. O sea, imaginemos la siguiente situación. Imaginemos que eh, mi padre, ¿ya? Mi padre enviuda y se casa con una mujer mucho más joven, tal vez como de mi edad o un poco mayor que yo, y ahora él muere y es mi madrastra la que enviuda. Yo como hijo tengo prohibido tomar como esposa a la viuda de mi padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque para la Torá, cuando una pareja contrae matrimonio, el Eterno dice que son una sola carne, ¿ya? Que son una sola carne y que ya no son más dos, ¿ya? Eso lo vemos desde el Bereshit en adelante. Cariño Sapindi. Eh, ya no son más dos y son una sola carne, ¿ya? Y esto es muy literal para el Eterno, no es tan simbólico como nosotros quisiéramos pensar o verlo, no, qué bonito, mira, cuando se casan ahora son una sola carne, qué figura alegórica más bonita, no, no es tan alegórica, ¿ya? Es una figura bastante literal dentro de lo espiritual, dentro del contexto espiritual, ¿ya? Así es que cuando una de las dos partes muere, ¿ya? El que queda sigue siendo parte de aquel que se fue, ¿ya? O sea, no hay una separación espiritual dentro de esto, ¿ya? Por eso, en la Torah dice que cuando muere el esposo, o en este caso mi padre, muriera y mi madrastra queda viuda, yo no la puedo tomar como esposa porque me estaría casando con mi padre. Y eso es incesto, eso está prohibido por la Torah, ¿ya? Entonces,
y da lo mismo, como les digo, en términos legales, que ella sea mi madrastra y que no sea sanguínea mía. Eso es irrelevante en esto, ¿ya? Eh, si nosotros vemos viniendo al hijo de este padre a morir por su esposa, que es Israel, la que tiene carta de divorcio, ¿cómo puede ser que el hijo muera para liberar a la esposa de su padre? La Torá no lo permite, el esposo es el padre y el padre sigue vivo, no ha muerto, ¿ya? Así es que la única solución lógica dentro de esto es mirar y decir, oh, pero entonces el hijo es el padre, no es un otro distinto, ¿ya? Y eso sí libera a la esposa de esta carta de divorcio, porque el que está muriendo sí es el esposo y no es un otro diferente. Entonces, ahora que estamos diciendo que el hijo es el padre, no. Y eso es lo que necesitamos aclarar correctamente, ¿ya? Pero estamos diciendo entonces que el padre es el hijo, sí, eso sí. Pero ¿cómo? Entonces no entiendo nada. Bueno, vamos a entenderlo. Pero estoy haciendo estas diferencias para que no nos confundamos más, ¿ya? Para que no entremos en otros razonamientos alejados de la Torah, ¿ya? Ahora, tenemos nosotros a una esposa que tenía carta de divorcio, ¿cierto? Estoy haciendo un pequeño resumen. Una esposa que tiene carta de divorcio, que no puede regresar, el esposo no la puede tomar, no la puede recibir de vuelta, nadie se puede casar con ella, pero la profecía dice que va a poder regresar. ¿Cómo puede regresar? Solamente si muere el esposo. Pero viene el hijo y el hijo muere, pero libera a la esposa, libera a esta mujer. Y ahora esta mujer sí puede regresar a la casa de su esposo y sí puede casarse nuevamente. Por cierto, eso es la Besorá, eso es el Evangelio, ¿ya? Yo muchas veces he conversado con cristianos y les he preguntado, ¿cuál es el Evangelio? No, me dicen que la muerte de Jesús y... ¿Para qué muere? Para darnos salvación. ¿Pero salvarnos de qué? Salvarnos de nuestros pecados. Pero si seguimos pecando. Y empiezan a caer en un juego de cuestionamientos internos donde se dan cuenta que en realidad no saben lo que es el Evangelio, no entienden lo que es la Besorá, porque no entienden la perspectiva legal de la Torá y no entienden tampoco el propósito real por el que viene el Mesías. El Mesías viene a liberar a las ovejas perdidas, a rescatarlas ¿de dónde? Del galut, rescatarlas de la dispersión, de la diáspora o del exilio, ¿ya? A permitir que regresen, ¿ya? De hecho, él dice que él es la puerta de las ovejas y que a través de él podemos retornar, ¿cierto? Podemos regresar nuevamente. Shalom, shalom, Ajoti, Priscila. Shalom, shalom, Javerim, le digo siempre. Entonces, aquí nosotros vamos ajustando un poco la figura legal, ¿ya? Entonces ya podemos entender que este Mesías que viene, sí es el esposo, pero debemos entender que no es el padre. Pero que el padre sí envía a su Mesías, que es el mismo. Así es que ahora vamos a entender cómo es que funciona eso, ¿ya? A ver, cuando en las escrituras se habla de padre, Abba, cometemos el error de mirar ese concepto, ese hebraísmo, cometemos el error de mirarlo como lo entendemos nosotros humanamente, ¿ya? O sea, si se dice que el Mesías es el Hijo y que Yud-Hei Vav-Hei es el Padre, es como que dicen, aquí hay un Padre, hay un Hijo, y algunas religiones, créanme, que hasta dicen, entonces tiene que haber una diosa madre, porque si no, ¿cómo el Padre va a concebir un Hijo? ¿Ya? Y ya caen en otras cosas que ya de verdad no se las encargo, ¿ya? Y de verdad, créanme que hay una religión que cree eso, ¿ya? No sé cómo se llaman, pero son coreanos, si mal no recuerdo, que creen un tal Sang Jong, no sé cuánto algo, que según él es la reencarnación del Mesías
aquí en la tierra, y su madre es la madre de Dios, igual que en el paganismo, por cierto, ¿ya? Eh, pero se fijan cómo al no entender la perspectiva legal se comienzan a generar ideas que se escapan de toda lógica, ¿ya? Cuando nosotros escuchamos o leemos el hebraísmo del Padre, créanme que no se está refiriendo necesariamente a una paternidad sanguínea, una paternidad biológica. Lo particular es que esto ocurre solamente dentro del contexto del cristianismo, del contexto religioso. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros en nuestro hablar coloquial entendemos perfectamente el contexto del concepto de padre, ¿ya? Eh, Como chilenos, creo que habemos puros chilenos en este momento aquí en el live, ¿ya? Eh, Tuvimos dos gratificantes triunfos ante la selección argentina, dos definiciones a penales, ¿ya? Después de la segunda definición a penales que perdió Argentina, podemos ver videos donde estaban ellos muy apesadumbrados, muy tristes y muy decaídos por todo lo que estaba pasando. Y claro, en algún momento ellos dijeron, los chilenos son todos nuestros padres, ¿ya? Este concepto está hablando de autoridad, ¿ya? Cuando de pronto en el colegio había uno que era el matón, por decirlo así, del curso, esta persona siempre decía, o este joven, este muchacho siempre decía que él era el papá de todos porque él les pegaba a todos, ¿ya? El concepto para nosotros como latinos de padre o de papá lo entendemos correctamente desde la perspectiva de la autoridad, ¿ya? En los trabajos, no sé, yo no sé cuántos han escuchado el concepto que de pronto le dicen a algún colega, a algún trabajador, le dicen, oye, te llama el papá o te llama tu papá, refiriéndose a que su jefe lo está llamando. O sea, está hablando de un contexto de autoridad, ¿ya? La autoridad mayor te está llamando, ¿ya? En el hebreo pasa exactamente igual. Y cuando nos habla de un padre, nos habla de una autoridad superior. Y cuando nos habla de un hijo, nos habla de una autoridad menor, ¿ya? Cuando nosotros leemos que el Mesías mismo dice, ciertamente dice, el Padre es mayor que yo, no nos está mintiendo, nos está diciendo la verdad, porque Él es una porción reducida, disminuida, pero suficiente y plena para hacer y cumplir con su cometido, ¿ya? Veámoslo así. Imagínense, si nosotros nos vamos a las profecías, miren, vamos a las profecías para ver qué es lo que se decía respecto del Mesías que había de venir. Quien guste, mire ahí en el profeta Yeshayá, profeta Isaías, ¿ya? Nos vamos a encontrar con Yeshayá 7:14, con Yeshayá 9:6, con Yeshayá 43 del 10 al 12 y nos anuncia el Mesías y nos dice que el Mesías que ha de venir es el Eterno mismo, ¿ya? Esas son profecías mesiánicas y lo particular, sobre todo ahí en Yeshayá 43 del 10 al 12, miren, denme un segundito, vamos a buscarlo porque de verdad que es un texto tremendo ese de Yeshayá, ¿ya? Donde nosotros vamos a poder ver, ¿ya? Cómo el Eterno se refiere respecto del Mesías, ¿ya? De quién es este Mesías que Él está enviando, ¿ya? Los invito a que de verdad síganme, busquemos en nuestros textos, en nuestras escrituras, busquemos el libro del profeta Yeshayá en su capítulo 43 del 10 al 12. Es un texto mesiánico tremendo porque nos deja muy en claro, ¿ya? ¿Quién es este que ha de venir? ¿Ya? Yeshayá 43 del verso 10 al 12. Este es un texto muy utilizado por los testigos de Jehová, ¿ya? Para poder ellos proclamarse como lo que ellos dicen ser, ¿ya? Dice el texto, Yeshayá 43 del 10 al 12, dice, ustedes son mis testigos
y yo también soy testigo, dice Yahweh. Y mi siervo, a quien he escogido, aquí se está refiriendo directamente respecto del Mesías, para que puedan conocer y creer y entiendan que yo soy Él. Esa frase en hebreo es muy potente, es muy fuerte, porque aquí no está diciendo que yo soy Elohim, que yo soy poderoso, no nos está diciendo eso, porque en ocasiones en las escrituras se abrevia la palabra Elohim solamente como Él. Por ejemplo, si ustedes ven el nombre Daniel, ¿ya? Está hablando de juez de Elohim, ¿ya? Eh, Yeshayá, nos preguntan cuál es Yeshayá, es Isaías, ahí le había respondido nuestra hot Charlotte. Eh, cuando, cuando nosotros vemos la palabra él, de pronto pensamos que puede ser de Elohim, pero no, en hebreo esta frase dice el Eterno, Ani Hahu, ¿ya? Ahí lo que él está diciendo es yo, él, en español suena como muy extraño, ¿ya? ¿Ya? Yo, él, ¿ya? Pero él está diciendo yo, para que lo entendamos en nuestro contexto, sería yo soy él. Amorcita, ¿podría hacerse por atrás de la cámara, por favor? Como la... ¿Ya? Me dicen que está como la Pope, paseándose para todos lados. ¿Ya? Eh, yo me vine para acá para interrumpir su video, que también estaba en un video, y ella se viene a interrumpir el mío. Es un reclamo. Eh, ahí el Eterno está diciendo que el Mesías que ha de venir es el mismo. Y si seguimos leyendo en el texto, él agrega, dice, ningún Elohim ha sido producido antes de mí, ni tampoco habrá ninguno después de mí. Yo, aún yo, soy Yahweh. Fuera de mí no hay, ¿qué cosa dice ahí? No hay Salvador o no hay quien salve. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran, ¿qué está diciendo? Está diciendo, ese Mesías, ese Salvador que viene, soy yo. En el judaísmo, hasta antes de Mashiach, había todo un revuelo, toda una confusión, porque miraban este texto y decían, no, pero mira, si es el Eterno mismo el que viene, y viene él a redimirnos, a salvarnos. Y otros miraban las profecías mesiánicas y decían, no, pero ¿cómo va? Si viene de la simiente de David Amelech, es un hombre, es un ser humano. La misma discusión cristológica que hubo en el cristianismo, que ha habido durante muchos siglos, ya, de qué es, cómo es, ellos ya la tenían, ya, solo que las de ellas no eran cristológicas, las de ellos eran mesiánicas, ya, eran discusiones mesiánicas respecto de si el Mesías era el Eterno mismo o si acaso era un ser humano que iba a venir como Mesías a salvar al pueblo de Israel, ya. Entonces, si si nosotros miramos, si nosotros miramos ese solo texto, ya estamos entendiendo qué es lo que nos dice. Que el Mesías que viene es el Eterno mismo. Pero miremoslo de esta forma. Imagínense que alguien dice, me encantaría conocer todo el mar. Y el Eterno viene y dice, oh, pero se puede hacer. Y viene y nos deja caer todo el océano, todos los océanos en esta habitación. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Me muero. No puedo, no podría soportar tanta agua sobre mí, tanta presión, tanto líquido, sería exterminarme, ¿ya? Imagínense si el Mesías hubiese venido como Yud-Hei Vav-Hei en su plenitud misma. O sea, miren, pongámonos en este contexto. Cuando Moshe Rabenu, ¿ya? Le pide al Eterno que le conceda poder verlo glorificado, ver su kavod, ver su gloria. El Eterno le dice, podrás verme, pero no podrás mirar mi rostro, porque no hay nadie que haya visto mi rostro y pueda sobrevivir, ¿ya? Imagínense para nosotros como seres humanos recibir a Yud Hei Vav Hei viviendo en medio nuestro y más encima con el rol de morir como esposo.
O sea, de verdad que es algo inviable, es algo inconcebible. No se puede, ¿ya? Entonces, solución, tomar parte de sí mismo. De hecho, si mal no recuerdo, Filipenses habla acerca de eso, donde habla acerca de Mashiach y dice que Mashiach es sustancia misma del Eterno, ¿ya? O sea, es parte de sí mismo. No, Filipenses habla de Mashiach como parte del todo, no como algo distinto, separado uno de otro, ¿ya? Sino que como sustancia misma del Eterno, ¿ya? Entonces, eh, cuando el Eterno habla acerca de esto, está hablando respecto de separar una porción disminuida de sí mismo, ¿ya? Para venir a cumplir ese rol, pero sin que tenga que ser un otro diferente a él. O sea, a ver, si pudiésemos entendernos de esta forma, miren, volvamos al ejemplo del mar. Creo que es un ejemplo muy interesante para poder comprender, ¿ya? Que por cierto, el agua nos muestra mucho acerca de cómo es la naturaleza del Creador. Hoy es el día de los paseos, pero no tenemos más rutas para pasar por aquí. ¿Ya? Vamos a poner un biombo acá atrás, me dice mi esposa. ¿Ya? Cariños te manda, le estoy dando sus saludos 2 días a mi esposa. Y dice, la prima, dice, shalom a mi queridísima Dodia. Muchos besitos también le mandan a la Dodia y que se le extraña muchísimo. ¿Ya? Decíamos entonces, imaginemos, imaginemos la siguiente figura, ¿ya? Imaginemos que estamos parados en la orilla de la playa, ¿ya? Quien está parado en la orilla de la playa mira hacia el mar, mira hacia toda esa extensión de agua. Esa persona no podría decir yo conozco todo el mar, porque la verdad es que lo que está viendo es solamente una porción muy pequeña, muy reducida de agua respecto de la totalidad, ¿ya? Esa pequeña porción de agua es todo lo que la persona puede ver, ¿ya? Y no hay más, ¿ya? Eh, o sea, no hay más que pueda ver, o sea, hay más mar, hay más océano, pero no puede verlo, no puede decir que conoció todo el mar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, decimos, el mar es muy enorme, es inmenso, mi vista no alcanza a abarcar la totalidad del mar, ¿ya? Estoy imposibilitado de poder ver todo el mar al mismo tiempo, ¿ya? Y supongamos que yo tomo con un balde, tomo una pequeña porción de ese mar, ya con un balde, y la saco del mar. Tengo contenido en un balde, tengo una porción de agua de mar, decimos, ¿cierto? De agua salada. Y yo pudiese interactuar con esa agua y le digo a esta agua, muéstrame al mar. Y el agua me dice, ¿me estás viendo? Yo soy el mar. Y yo le digo, pero es que yo pensé que el mar era más grande. Y esta porción de agua del balde me dice, esto es una fábula ya, y esta porción del mar me dice, sí, ciertamente el mar en su plenitud es más grande que yo. Pero si tú me has visto a mí, ya has visto el mar. Solo que el mar es muchísimo más grande. Y si nosotros miramos, esto nos coincide perfectamente con lo que dice el Mesías. Cuando le dicen, muéstranos al Padre, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice Mashiach? Dice, pero ¿cuántos años llevo con ustedes? Tanto tiempo llevo con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos Ejad, somos uno. Y también vemos al Mesías diciendo, sí, dice, ciertamente el Padre es mayor que yo. ¿Ya? Entonces ahí donde a nosotros como que se nos descalza, pero cuando entendemos que Yud Hei Vav Hei, o sea, el Padre, Yahweh, en su totalidad, en su plenitud, yo hago esta figura para que se intente dimensionar, pero la verdad es que no tenemos una figura a través de la cual pudiésemos dimensionarlo, porque está escrito en los Teilim que el universo entero cupe en la palma de su mano.
¿ya? O sea, estamos hablando de que el Eterno es tan inmensurable, ¿ya? Es tan imposible dimensionar su grandeza, ¿ya? Que busca hacer una analogía con algo que medianamente está dentro de nuestro conocimiento al decirnos que el universo entero ocupe en la palma de su mano. O sea, nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? El Eterno es tan inmenso, es tan enorme que no puedes dimensionarlo, ¿ya? Hoy día hay cálculos que dicen, no, es que el universo tiene ciertas dimensiones, una galaxia tiene tantas dimensiones y se hacen estimaciones, pero no podemos imaginar a todo el universo y todas las galaxias contenidas en su mano, o sea, es una clara alegoría de que Él es inmensurable, ¿ya? Está escrito también, si yo me fuese a lo más profundo, allá estás tú. Y si yo me fuese a lo más alto, allá estás tú. O sea, no hay lugar en el que yo pueda irme, huir, arrancar de ti, porque donde sea que yo vaya, tú estás. ¿Ya? Entonces imagínense toda esa inmensidad viniendo para morir. No es viable. Nos hubiese destruido con su sola llegada. ¿Ya? Así es que Solución toma una parte de sí mismo, ¿ya? Que es al que conocemos como hijo, sin pasar a ser un otro diferente de él, ¿ya? Y a esa porción disminuida de sí mismo, pero suficiente, es a la que envía, ¿ya? Porque al ser parte de él, es él mismo, ¿ya? O sea, si no fuese así, créanme que el hijo no hubiese podido venir a morir por su esposa, no hubiese podido venir a morir por la esposa del padre porque hubiese sido un ser diferente, ¿ya? Aclaro esto y me detengo en ello para que no se nos generen confusiones, ¿ya? Y la respuesta a la interrogante del video la vamos a resumir en una frase muy simple, que creo que ya más o menos la han dimensionado ustedes, y es decir que el Padre, Yahweh, es Yeshua, pero Yeshua no es Yahweh, ¿ya? ¿En qué sentido? En que esta porción disminuida siempre se reconoció a sí misma como siervo, ¿ya? Es lo que comúnmente llamamos el Mashiach ben Yosef, o sea, el Mesías siervo, ¿ya? Mashiach ben Yosef significa Mesías hijo de José, ¿ya? El Mesías siervo, ¿ya? Es el rol que cumple Mashiach cuando viene en su primer encuentro, ¿ya? Con esta humanidad, su primer contacto ya físico, interactuando directamente y en nuestra misma condición, ¿ya? En nuestra misma condición, porque de hecho Él nace como nace cualquier ser humano, Él crece como crece cualquier ser humano, y cuando llega el momento de sufrir, Él sufre y padece como cualquier ser humano, sangró, sufrió, lloró por la muerte de su amigo Lázaro, ¿ya? Entonces, hay mucha humanidad dentro de este Mashiach, ¿ya? Hay mucha humanidad, ¿ya? A tal punto que después se nos dice, oigan, miren, no tenemos un Mashiach que nos mire desde lo alto, tenemos a un Mashiach que vino, vivió entre nosotros, conoce nuestra vida, vivió nuestra vida, ¿ya? Él entiende lo que nosotros sufrimos, entiende lo que nosotros padecemos, porque Él vivió en medio nuestro y fue tentado en todo, igual que nosotros, solo que Él no pecó en nada, ¿ya? O sea, nos hace esa alegoría justamente para decirnos que tenemos un Mesías que además de Mesías y de ser el Eterno mismo, ¿ya? Es empático con nosotros, porque sabe lo que es la fragilidad de este cuerpo. De hecho, el Mesías mismo lo dijo, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes cuando él va con dos de sus talmidim a hacer tefilá en el Getsemaní, ¿ya? Él les pide que lo acompañen a hacer tefilá y los deja ahí haciendo tefilá y él se aparta de ellos a hacer tefilá, y cuando vuelve a la hora ellos están durmiendo, se quedaron dormidos porque era tarde, ¿ya? Y él les reclama, les dice, ¿por qué no fueron capaces de hacer tefilá conmigo solamente 1 hora o 2 horas? Ya no recuerdo en realidad cuánto tiempo es, pero no es menor, ¿ya? Eh, y él hace un comentario que siempre se ha asumido que está referido a los talmidim, pero en realidad él está hablando de sí mismo,
Porque él dice, a la verdad dice, el ruaj, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, o sea, está reconociendo la debilidad de ese envase que lo está conteniendo, de ese cuerpo humano en el que está habitando, ¿ya? Él está diciendo, en realidad lo que hay que hacer es difícil, es muy potente, es muy fuerte. Y él temía que esa naturaleza humana que le estaba cargando pudiese ser insuficiente y lo hiciera titubear o lo hiciera, ¿cómo decirlo? Lo hiciera hacer que el sacrificio no fuese como debía ser, que él fuera incapaz de morir perfectamente, ¿ya? Por liberar a su esposa, a liberar a Israel, ¿ya? O sea, tenía ese temor, ¿ya? Tenía ese temor de hacer inmundo o impuro de alguna forma su muerte, la hora de su muerte, ¿ya? Así es que eh, cuando él habla de esto está hablando de su debilidad humana como carne, ¿ya? Entonces, tenemos a este Mesías, ¿ya? Que muere perfectamente por su esposa, ¿ya? Donde como Mesías que era, Mesías, Mashiach ben Yosef, Mesías siervo, no era mayor que su Adón, ¿ya? Que su Elohim, que sí mismo, pero en su plenitud, ¿ya? O sea, a ver, mi mano, que es una porción de mí, no es mayor que yo, pero me pertenece, es parte de mí, ¿ya? Así que en el fondo, y fíjense que mi mano, me dice que mi esposa, mi mano no soy yo, pero miremos en los Teilim, miremos cuántas veces el Eterno dice que con su mano poderosa liberó a Israel, con su mano poderosa Él hace milagros, hace maravillas. ¿Quién es esa mano poderosa? Sino otro que el Mashiach, ¿ya? Ahora, aquí viene una situación. Entonces vamos a decir que Yeshua es preexistente y que existió desde siempre. Y aquí viene también un concepto legal, ¿ya? Yeshua como tal aparece solamente el momento en el que nace. Pero esta imagen visible, para que nos entendamos, ¿ya? Está escrito que Mashiach es la imagen visible del Elohim invisible. ¿Ya? Eso está escrito, lo hemos leído más de una vez. ¿Ya? Sí es desde siempre porque es el Eterno mismo. O sea, el Eterno mismo siempre ha tomado una porción de sí mismo para manifestarse a su creación. ¿Ya? Esa porción que él toma en el momento que la pone como Mashiach, ¿ya? En medio nuestro, se llama Yeshua, ¿ya? Yeshua, ahí lo arreglan cada quien de acuerdo como cada quien lo entiende, ¿ya? Pero es este Salvador, es este Mashiach que aparece en medio nuestro, ¿ya? Que es llamado Yeshua por primera vez en el momento en que él nace, desde que nace en adelante, ¿ya? Después que él muere, se le ve ascender a los Shamaim y él dice que cuando regresa, de hecho en las profecías, dice que cuando regresa viene con un nombre diferente. No viene con el mismo nombre de Yeshua, ¿ya? Está escrito que en su muslo y en su vestidura trae un nombre nuevo, escrito que ninguno conoce, solo él mismo. Así es que quienes dicen, no, es que estamos esperando la venida de Yeshua, no estamos esperando la venida de Yeshua. Estamos esperando la venida, el regreso, ¿ya? Del Mashiach ben David, del Mesías hijo de David, del Mesías rey, ¿ya? El que viene a reinar. Pero ¿y entonces es uno diferente del que vino a morir? No, es el mismo, ¿ya? Está escrito en las profecías, mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán por él, dice el Eterno. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la misma imagen visible, pero que ahora viene con otro rol y por lo tanto con otro nombre. ¿Ya? Esto lo digo para que se entienda, ¿ya? Que el Eterno utiliza los nombres como de pronto nosotros utilizaríamos algún tipo de ropa. ¿Ya? Si vamos a ir a una fiesta nos vestimos de gala, pero no andamos de gala todos los días de nuestra vida. ¿Ya? Si vamos a ir a hacer deporte, no vamos a ir con zapatos de vestir, vamos a ir con zapatillas y con un buzo o con short, vamos a ir con el implemento adecuado. Amor, le pide que baje un poquito el sonido.
vamos a ir con la vestimenta y con los implementos necesarios, ¿ya? Pero no vamos a ir con ropa de gala, por ejemplo, a subir un cerro, porque no nos va a servir, ¿ya? El Eterno utiliza los nombres de la misma manera, los utiliza como vestimentas, los utiliza como trajes. Así es que cuando hablamos de Yeshua, hablamos de la imagen visible del Eterno en su rol de salvación, de redención, ¿ya? Y cuando hablamos del Mashiach ben David, ¿ya? Que es la imagen visible del Eterno en su rol de Rey de Reyes y Señor de Señores, no sabemos cómo se va a llamar, ¿ya? Solo sabemos que va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez se llame Shiloh, no lo sabemos. Jacob dijo que no iba a ser quitado el trono a Yahudá hasta que viniera Shiloh, ¿ya? Cuando Jacob está hablando esa instancia, él está profetizando, ¿ya? De hecho, lean ese texto, léanlo ahí en el libro de Bereshit, ¿ya? Él inicia hablando acerca de lo que el Eterno le ha mostrado y en base a eso es lo que él está hablando. O sea, él vio al Mashiach y vio al Mashiach rey. De él es del que habla. Habla del Mashiach rey. El Eterno se lo mostró. De alguna forma se lo mostró. Y él sabe de lo que está hablando. Y sabe que viene un Mashiach que va a reinar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser su nombre? Hoy no lo sabemos. ¿Ya? ¿Que es la misma imagen visible que vino a morir? Sí, es la misma imagen visible que vino a morir, porque es la imagen visible a la que el Eterno dice que traspasamos, ¿ya? Y que lloraremos por él al reconocer que es justamente la misma imagen visible, ¿ya? Este Mashiach al que se rechazó en algún minuto, ¿ya? El Aj Francisco nos comenta un texto, una profecía donde dice que creo que se quedó pegada mi imagen, denme un segundito y regreso. Que la Betulá, que esta doncella va a concebir y dar a luz un hijo, ya, y lo llamarán Immanuel, ya, que significa Elohim, en realidad significa más bien como Elohim en medio nuestro, o sea, Elohim con nosotros aquí, coexistiendo, compartiendo el mismo entorno que nosotros, ¿ya? Eso significa Immanuel, ¿ya? No es como decir Elohim está con nosotros, como dice ahí en el billete de $1, ¿ya? No es esa la expresión, ¿ya? Porque hoy nosotros decimos el Eterno está con nosotros, ¿ya? Pero no, en la palabra Immanuel habla de una convivencia cotidiana, diaria, que yo puedo ver literalmente, ¿ya? Por eso que la profecía habla acerca de que va a nacer este hijo y le van a llamar Immanuel, porque es Elohim mismo en medio nuestro, habitando en medio nuestro, ¿ya? Para que se entienda el contexto de la profecía. Y justamente esa era una de las razones por las que no se entendía cómo podía venir el Eterno mismo si el Eterno mismo nadie le había visto y cómo íbamos a poder verlo nosotros si el que ve al Eterno muere, porque no somos incapaces de poder ver su cabot, de ver su rostro, ¿ya? Su sola mirada nos aniquilaría, ¿ya? Así es que esas figuras mesiánicas del Tanaj eran las que tenían muy complicados a los rabanim de su tiempo antes de Mashiach, ¿ya? Así es que podemos ver situaciones en las que se nos hermana mucho el Mashiach con el Eterno mismo, con el Abba, con el Padre, porque por ejemplo, vemos ahí vemos al Eterno, ya en Yeshayá también 44:6, en el libro de Isaías 44:6, diciendo, yo soy la Aleph y yo soy la Tav, o sea, yo soy el primero y soy el último, ¿ya? Pero más adelante también vemos ahí en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? En Revelaciones, capítulo 1:8, vemos al Hijo, al Mashiach, diciendo lo mismo, yo soy el Aleph y soy la Tav. O sea, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuál de los dos es la Aleph y es la Tav? ¿Se fijan? Cómo todo apunta a que es uno, ¿ya? Que es solamente uno. Por esto es que Mashiach dijo
el Padre y yo somos uno, ¿ya? Otro momento, pero ya en un lenguaje un poco más, en un nivel sod que llama el judaísmo, ya más secreto, más camuflado, diríamos nosotros, él también dice que es uno. Cuando nosotros vemos en la frase que él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, la palabra camino es derech, ¿ya? Verdad es emet, ¿ya? Y la palabra vida es Haí, ¿ya? Cada una de esas palabras comienzan en el mismo orden en el que ahí están escritas, comienzan con Dalet, ¿cierto? Aleph, ¿ya? Y con Het. Esas tres letras conforman la palabra Ejad. Están desordenadas, ¿ya? Que es algo muy típico dentro del judaísmo, dejar un mensaje oculto en una frase o en unas palabras, ¿ya? Es un acrónimo o un acróstico también le llaman algunos, ¿ya? Pero Ejad, ¿ya? Es el concepto, ¿ya? De uno, uno, digamos, uno literal, ¿ya? Si nosotros vamos a Bereshit, cuando dice, y fueron la tarde y la mañana, el Yom Ejad, el día uno, ¿ya? Entonces, cuando el Mashiach dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, yo soy Ejad, pero lo está diciendo de una forma bastante solapada, bastante oculta, ¿ya? Pero lo está diciendo con todas sus letras, literalmente, ¿ya? Soy Ejad, soy uno, ¿ya? Así es que ese es un tema muy interesante de considerar. Yo aquí no tengo teclado hebreo en el computador, pero déjenme ver si es que puedo comentar en el grupo cómo se escribe la palabra Ejad, ¿ya? En hebreo para que ustedes puedan verla, ¿ya? Y puedan, aquí estoy, voy a comentar en hebreo la palabra Ejad, se escribe como yo lo voy a escribir ahora, que es Aleph, Het, Dalet, ¿ya? Ahí en ese comentario dice Ejad, ¿ya? Aleph, de derecha a izquierda, recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Aleph, Het, Dalet, ¿ya? La palabra verdad, emet, es la Aleph. Vida es Hai, que sería la letra central, la Het, y camino sería la letra Dalet, que es la última, esa como más recta, ¿ya? Entonces el Eterno dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está yendo del último al primero y al centro, ¿ya? Cosa que también es interesante ese orden que él le asigna, ¿ya? O sea, en el fondo le está diciendo, yo soy el último, soy el primero y también estoy al centro, ¿ya? Por cierto, la letra mem, que es la que lleva la palabra emet, ¿ya? Es la letra central de todo el alefato hebreo, ¿ya? Así es que también él es la mem, ¿ya? La letra mem, el centro de todo, ¿ya? El primero, el último, el centro, él es el todo, ¿ya? Así es que, bueno, no sé si con lo que hemos comentado ahora a ustedes les queda alguna duda, tienen algún comentario al respecto, ¿ya? Que ya sería bueno que comenzáramos a interactuar porque los he visto más bien escuchar que comentar, ¿ya? Así es que sería bueno que ya pudiésemos ir mirando si es que les asalta alguna duda o si encuentran alguna inquietud respecto de este razonamiento legal respecto de por qué no puede haber un padre y un hijo por separado como dos seres diferentes, ¿ya? Eso es imposible, ¿ya? Dentro de los testigos de Jehová ellos dicen, no, lo que pasa es que el Mesías, ellos, voy a decir Mesías, pero ellos dicen otra cosa, ustedes me entienden, ellos dicen es que el Mesías es el primogénito de la creación, o sea, es el primer hijo que tuvo, lo primero que él creó alguna vez en su vida, ¿ya? Pero la verdad es que eso es imposible, no funciona de esa forma. Hay una corriente que intenta explicar que cuando el Eterno inicia la creación, ¿ya? Dice que en el comienzo el Eterno creó la luz, ¿ya? O sea, bueno,
a ver, en el comienzo el Eterno creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y todo estaba desordenado y vacío, ¿cierto? Y lo primero que hace es crear la luz. Algunos dicen, ¿no será que tal vez en ese momento el Eterno creó al Mesías? Porque el Mesías dice, yo soy la luz del mundo, ¿ya? Pero la verdad es que si nosotros lo quisiéramos ver de esa forma, ya estaríamos hablando de una creación, de un algo diferente del Eterno mismo, ¿ya? No, el Eterno lo que hace es tomar esa porción de sí, sacarla y revelarse a su creación de una manera en la que lo puedan ver, ¿ya? Cuando Moshe, cuando Moshe hablaba cara a cara con el Eterno, dice el texto ahí en Shemot 33, ¿ya? No recuerdo el verso exacto, pero creo que estar seguro que es el verso 33, el capítulo 33, ¿ya? Eh, él dice que Moshe hablaba cara a cara con Yud Hei Vav Hei, ¿cierto? Con el Eterno, como quien habla con un compañero, ¿ya? Como quien habla con su compañero, ¿ya? Y justamente es en una de esas instancias en las que conversaba Moshe con el Eterno, ¿ya? Que le dice, permíteme ver tu gloria, tu kavod. Porque claro, él está viendo una imagen visible, una imagen humana, ¿ya? Tal como él, o sea, él lo ve, dice, pero es que tiene carne, yo sé que es el Eterno, pero yo lo veo con carne, debe tener huesos, también veo sus ojos, veo sus orejas, veo su pelo, eh, permíteme verte como Elohim, como el poderoso, ¿ya? Y justamente ahí, en uno de esos encuentros, es cuando él le hace esa petición y el Eterno le dice, sí, le dice, te voy a mostrar mi cabot, pero no podrás ver mi rostro, porque no hay quien haya visto mi rostro y viva, ¿ya? Entonces, claro, o sea, Moshe ve esta imagen visible en una porción disminuida, muy semejante a él, ¿ya? Y él, como que seguramente se le generó esa necesidad de decir, yo sé que eres tú, pero me gustaría verte más poderoso, ¿ya? Me gustaría verte como realmente eres, ¿ya? Entonces, claro, o sea, ahí es donde nosotros vemos cómo el Eterno se manifiesta de una forma disminuida a su creación y lo ha hecho muchas veces, ¿ya? Se presentó a Abraham Avinu, ¿cierto? Cuando se quedó conversando ahí mientras los otros dos Malachim iban a destruir Sedom y Amorá, que eran Sedom y Amorá, que eran Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Eh, y se queda ahí Abraham Avinu intentando interceder por Sedom y Amorá y le dice, y si hubiesen justos ahí, la destruirías igual por 50 justos y empieza a bajar su número hasta llegar a uno y el Eterno le dice, sí, le dice, por amor a ese único Sadik, yo no destruiría Sedom y Amorá. ¿Ya? Entonces vemos que ahí Abraham Avinu está hablando con una persona, con alguien a quien ve, con alguien con quien comparte. De hecho, recordemos que cuando llegaron estas tres visitas en algún minuto a hablarle respecto de los pactos y las promesas que el Eterno estaba estableciendo con él, eh, llegan tres personas a las que él atiende, tres personas a las que les ofrece comida, les ofrece estar más cómodos, agua para que laven sus pies, ¿ya? Ve elementos físicos, ¿ya? Entonces, nosotros vemos ahí cómo el Eterno hace porciones menores de sí mismo, una porción menor de sí mismo para manifestarse. Uno de los argumentos típicos de los testigos de Jehová, que son como los más arrianistas, los más arrianos, el arrianismo es la corriente que creía justamente en esta dualidad, donde el Hijo era el primer ser creado de toda la creación de alguna vez en la historia, ¿ya? Alguna vez en los tiempos, ahí en la eternidad, ¿ya? Ese es el arrianismo. Ellos que son los más arrianos, ¿ya? Ellos buscan argumentar y decir, no, pero es que cuando el Mesías está en medio nuestro, ¿acaso el cielo quedó vacío? ¿Acaso cuando, y los trinitarios dicen, no, pero es que cuando el Mesías hizo su tevilá, hizo su inmersión, vemos claramente cómo están ahí presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pese a que la escritura nunca habla de eso, pero, o sea, me refiero en el concepto de Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. En ningún momento hace esa división. De hecho, si quisiéramos hablar del Espíritu
espíritu, ¿ya? Yeshayá, el profeta Isaías, habla de los 7 Rujot, los 7 espíritus del Eterno. ¿Ya? Entonces ya no estamos hablando de una triada, de una trinidad. Tendríamos que estar hablando de qué, de una novena, ¿ya? Una, no sé cómo sería, una novenidad, ¿ya? Entonces, claro, o sea, si nos ponemos a verlo desde la perspectiva de lo que alguien de pronto intenta entender sin basarse en la legalidad de las escrituras, solamente se va a confundir. El Aj Francisco dice, Yahweh siempre eternamente tuvo la imagen del Mashiach. Uf, estamos hablando de dos contextos diferentes, uno en el que nosotros no tenemos injerencia ni conocimientos mayores, ¿ya? Porque estamos hablando de dos líneas diferentes. A ver, nosotros en este minuto estamos en el Olam AC, ¿ya? El Olam AC es el mundo presente, ¿ya? El mundo presente, ¿ya? Y también existe el Olam Abba, que es el mundo venidero, ¿ya? Característica de estos dos mundos, por decirlo así, es que el mundo presente está sujeto al tiempo. A nosotros nos corre un reloj, un segundero que no para, no se detiene. El granito de arena está cayendo constantemente y el tiempo no se detiene para nosotros, ¿ya? Nosotros vivimos en una línea espacio-tiempo que tiene marcado el comienzo y el fin, desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? El Eterno habita en un espacio atemporal, donde el tiempo no existe. Ya, por eso se nos dicen las profecías que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, para él el tiempo no existe, no transcurre, existe solamente para nosotros. De hecho, Albert Einstein, que por cierto era judío, en base a esos textos es que comienza a desarrollar su famosa teoría de la relatividad del tiempo, ¿ya? Él se basa mucho en eso, ¿ya? En ese concepto de que entonces el tiempo es relativo, el tiempo no es igual aquí que allá, ¿ya? Eso de ahí nace su concepto de la relatividad del tiempo, ¿ya? Ahora, como nosotros estamos en un espacio temporal, hay muchas cosas que no vamos a entender de este espacio atemporal, ¿ya? Porque son demasiado grandes, demasiado profundas, y esa sola pregunta, ese solo detalle, ya se escapa de nuestra capacidad de comprensión. O sea, no sé, yo recuerdo alguna vez en la vida, cuando niño, haberme preguntado, eh, yo siempre he sido muy cuestionador, ¿ya? De hecho yo hubiera sido un perfecto ateo. Me empecé a cuestionar y a pensar, yo decía, ¿cómo puede ser que el Eterno no tenga principio ni tenga final? Si todas las cosas tienen un principio y tienen un final. O sea, yo podría entender que tal vez no tenga final y que Él vive eternamente. Pero ¿cómo va a ser que no tenga un principio? O sea, tiene que tener un origen. Y eso yo me lo preguntaba de muy pequeño, no lo recuerdo qué edad tendría, tal vez unos 10 años, no lo sé, pero más o menos por ahí. ¿Y saben cómo me respondí solo? Bueno, no creo que solo en realidad, pero cómo llegó la respuesta a mi mente pequeñita de niño. Con los números. Porque yo dije, los números, el primer número es el uno, pero antes del uno está el cero. Y antes del cero está el menos uno, y antes del menos uno está el menos 2. Y puedo contar infinitamente números negativos, como puedo contar infinitamente números positivos. Y si los números, que son algo más humano, no tienen principio ni tienen fin, ¿por qué no el Eterno? Y recién ahí pude darme una respuesta que para mí como niño creo que fue suficiente y me ayudó a entender que el Eterno sí puede ser desde siempre y para siempre. Ahora, si esta imagen visible, si esta imagen visible está desde siempre, desde la eternidad misma, no lo sabemos, porque nosotros no podemos ver al Eterno en su plenitud, porque nosotros es como que nosotros habitamos en una pieza completamente oscura. Imagínense los mineros, de los 33 mineros de allá del norte, que estuvieron atrapados mucho tiempo en la mina. Cuando los sacaron de la mina tuvieron que sacarlos de noche y con lentes oscuros,
porque sus ojos se habían vuelto tan sensibles a la luz que hasta la luz de los focos que iluminaban el trabajo que ahí estaban haciendo pudieron haberlos dejado ciegos a ellos, ¿ya? Entonces tuvieron que tomar todas las medidas para que sus ojos no sufrieran con la luz que iban a salir a ver, ¿ya? Así es que imagínense a nosotros en esa condición de los mineros y que de pronto nos saquen a plena luz del día, a pleno sol, ¿ya? A las 12 del día, cuando el sol está ahí en el punto más alto, ¿ya? Nos dejaría ciegos, ¿ya? Entonces, desde esa lógica, somos nosotros como seres humanos los que no podemos ver al Eterno. Pero ¿y el resto de la creación? Los malajim, por ejemplo, ¿ya? No lo sabemos. Ellos están ante su presencia. Me imagino que ellos no necesitan tener esta imagen visible, aunque es posible que sí, no sabría decirlo, ¿ya? No podría asegurar algo, solamente estoy especulando en torno a lo que dicen las escrituras, ¿ya? Lo que sí podríamos comentar es que una vez que termine el milenio, las profecías dicen que en ese momento el Eterno será uno, y uno será su nombre, ¿ya? O sea, ya no hay más, al parecer, ya no hay más una imagen visible. De hecho, ya el sol no va a ser necesario y no va a existir más. Ahí entramos nosotros a ese mismo mundo, a ese mismo contexto de eternidad, porque durante el reino milenial hay tiempo, si no, ¿cómo contamos 1000 años? Recuerden que vamos de Shabbat en Shabbat y que celebramos cada Rosh Hodesh durante el reino milenial. Y de año en año los Goim están obligados a ir, a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sukkot, de cabañas. O sea, hay cuenta de tiempo todavía durante el milenio. ¿Ya? Todavía existe el tiempo. Pero al término del milenio, cuando ya es destruido el pecado y erradicado absolutamente de todo, ¿ya? Termina el espacio-tiempo, ¿ya? Y comienza la eternidad, ¿ya? No sé si nuestra Hot Elisheva, a través del Facebook de las Víctor, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, porque dice, soy yo Elisheva, ¿ya? Eh, y le están corrigiendo que no es con CH, es con SH. Pero no sé si quería hacer algún comentario al respecto. Pero bueno, como les digo, o sea, no sabría decirles si esta imagen visible del Eterno es necesaria para todas las criaturas, incluso para las que no están en pecado, como esta humanidad, y por eso ha existido desde siempre, o no lo sabemos. Sí sabemos que Mashiach comenta cuando envía a sus talmidim y ellos llegan maravillados porque los shedim se les habían sometido a la autoridad que el Mashiach les había dado, ¿ya? El Mashiach les dice, no se maravillen, le dice, no se sorprendan. Yo vi al Hasatán, dice el adversario, yo lo vi caer. O sea, él está hablando del momento cuando el adversario fue expulsado de los Shamaim, de los cielos, ¿cierto? Y fue arrojado a esta tierra. Entonces, claro, esta imagen visible en ese momento sí estaba, ¿ya? Ahora, si esta imagen visible es anterior a todo este proceso, no lo sabemos. Por lo menos cuando Adán no había pecado aún, él ya compartía con una imagen visible que caminaba en el huerto y él compartía y conversaba con esta imagen visible. Y aún en la tierra al menos no había pecado. Ya el adversario había pecado en su corazón y se había rebelado en contra del Eterno, queriendo ser como el Eterno, ¿ya? Así es que yo me imagino, por lógica, que sí esta imagen visible ha sido desde siempre, podríamos decir, no sabría asignarle un tiempo, porque estamos refiriéndonos a un espacio que es atemporal. ¿Cómo hablamos de tiempo dentro de un espacio que es atemporal? ¿Ya? Creo que es algo que vamos a entender, obviamente, porque cuando inicie el reino milenial, ¿ya? Nosotros vamos a conocer la Torá
plena, absoluta y con todo lo que no, nunca lleguemos a conocer aquí, estando aquí, ¿ya? En su plenitud máxima y absoluta, ¿ya? Pero desde el momento, o sea, en este momento, lo que tenemos de Torah literal nos muestra entre la Torah y los profetas que el Mashiach sí es parte del Eterno mismo y que el Eterno es el Mashiach, pero no que el Mashiach sea el Eterno mismo en su plenitud absoluta, pero que sí es parte integral del Eterno. No es un otro distinto como dos seres, un padre por una parte y un hijo por otra, porque eso es contrario a la Torah. ¿Ya? Espero que se haya entendido el tema porque veo que no hay preguntas. De hecho, por ahí la Hot Charlotte me dice, es que ya lo entendimos, me dice, ¿ya? Así es que de verdad creo que es muy bueno poder entenderlo desde la perspectiva legal de la Torah. Yo sé que van a salir de pronto algún comentario en algún discurso, que alguien va a decir, no, pero es que, ¿por qué? No sé, a ver, porque hay dos tronos ahí en Apocalipsis? Bueno, la razón es muy simple, porque uno es el trono de la gracia, del Gesed, de la misericordia, y otro es el trono de la Gepurá, del rigor, ya del juicio, desde donde se dictamina el castigo, ¿ya? El Eterno no mezcla el castigo y el rigor, los maneja en paralelo, pero como al mismo tiempo como cosas distintas, ¿ya? O sea, si nosotros como padres no podemos criar a nuestros hijos con absoluta misericordia porque los vamos a hacer mal, tampoco podemos criarlos con absoluto rigor porque también les vamos a hacer daño, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio de ambos, ¿ya? Pero a la hora de castigar, nosotros nos sentamos también en nuestro trono de rigor y desde ahí castigamos y retamos y dirigimos a nuestros hijos. Pero también somos capaces de cambiarnos al lado del Gesed, de la misericordia, y ser misericordiosos con nuestros hijos. ¿Ya? Nunca estamos en un solo lado, pero tenemos que estar de aquí para allá para que ellos puedan encaminarse correctamente. ¿Ya? Eh, de pronto, no sé, hay muchos argumentos que se intentan dar respecto de que existe un hijo por el sometimiento de Mashiach y decir que él es menor y que el padre es mayor, pero creo que eso ya lo aclaramos bastante dentro del transcurso del video. Así que si ya no existe ningún comentario o duda al respecto, vamos a dejar este live hasta acá. Toda rabá a todos por acompañarnos. Muchos cariños y bendiciones para la gente de Aprendiendo Torah Emet, que es también donde va a estar colgado este video. Perdón si me equivoco de nombre, pero no, si es Aprendiendo Torah Emet, que es Aprendiendo Torah o Instrucción Verdadera, ¿ya? Muchas bendiciones para todos sus participantes. Yo me agregué también para compartir también con ustedes ahí. Y también muchos cariños y bendiciones, Berajot, para quienes están agregados en Creciendo en la Torah. Y bueno, para todos los grupos, los que se llegue a compartir también este video, muchos cariños, muchos abrazos y bendiciones. El As Víctor Asensio nos dice, le pido al Eterno que me ayude a entender. Hoy muy bien entiendo, gracias. Ah, ya no, ese es la Ajot Elisheva que está escribiendo desde ahí. ¿Ya? Espero que les haya servido a todos. Intenté ser lo más lúdico y didáctico con este tema que, imagínense, el cristianismo lleva siglos intentando entenderlo desde su perspectiva, por eso que no ha llegado a digerirlo. Pero si nosotros nos alineamos con el Eterno desde la perspectiva de su Torá y de los profetas, nos vamos a dar cuenta que en realidad el tema es muy simple, solo que debemos empezar a entender, más que entender, empezar a aceptar para poder digerirlo y masticarlo un poco, y el Eterno a través de su Ruach nos va a dar las fichas o las piezas del rompecabezas que nos van a permitir asimilarlo. ¿Ya? Muchas bendiciones. Hag Pesach Sameach
para todos, ¿ya? Que tengan una muy hermosa festividad de Pesaj, ¿ya? Shalom, shalom, que estén muy bien. Nos estamos viendo en un próximo live.